Bueno, les hemos contado desde muy temprano, pasadas las 10 comenzó esta nueva audiencia en el Centro de Justicia que va a definir si María Isabel Farah, la exgerenta de administración de La Polar, continúa o no en prisión preventiva. La exfuncionaria de esta multitienda es la única finalmente de todos los imputados que cumple con prisión. Recordemos que Pablo Alcalde y Julián Moreno también se les revocó esa medida, la prisión preventiva, y quedaron con arresto domiciliario y arraigo. Hay otros 4 imputados también por el caso La Polar que nunca fueron a prisión, que simplemente quedaron con arraigo nacional y firma mensual. Queremos analizar particularmente lo que ocurre con María Isabel Farah. Nos acompaña José Luis López. Él es profesor de Derecho Comercial de la Universidad de Chile. José Luis, gracias por venir. Buenos días. Buenos días, Verónica. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por venir. José Luis, yo he escuchado dentro de todo este proceso, y particularmente de lo que se va a desarrollar hoy día con María Isabel Farah, que la defensa va a esgrimir como argumento ante el juez que si Pablo Alcalde y Julián Moreno quedaron ya solo con arresto domiciliario y arraigo, es decir, salieron de la prisión, esa misma igualdad judicial debiera concurrir para el caso de María Isabel Farah. Aclarado eso, ¿es suficiente argumentar solamente una igualdad judicial para pedir la libertad de un imputado que está dentro de un mismo caso o no? Bueno, es un buen argumento, sin duda alguna, pero los tribunales no están obligados a repetir permanentemente sus dictámenes. Ajá. De manera que, en el caso particular de la señora Farah, cuyos detalles no conozco, el tribunal pudiera estimar otros antecedentes o circunstancias distintas y no conceder la libertad. De manera que, por eso mismo, se requiere que cada persona solicite su gestión y su procedimiento ante el tribunal, que en definitiva resolverá libremente. Habrá que ver cuáles son los argumentos que expone la defensa o los que expone la fiscalía. Ahora, sin duda alguna, tiene una gran importancia el raciocinio de hace un breve tiempo en que concedió la libertad a los otros 2 imputados, porque ahí hay un cierto principio jurídico, en el sentido que respecto a estas dos personas no era necesaria más la prisión preventiva. Ahora, a María Isabel Farah se le imputan delitos de falta a la ley de valores, lavado de activos, uso de información privilegiada y entrega de información falsa al mercado. Esos son los cargos que pesan sobre ella. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil, José Luis, es probar en un juicio este tipo de delito? A ver, antes de contestar esa pregunta, quisiera aclarar un poco más el concepto de la prisión preventiva. A ver. Porque de alguna manera uno logra ver en los comentarios de la prensa y los comentarios en las personas en general esta especie de insatisfacción o tristeza que se produce cuando una persona que está imputada por un delito que se dice que es muy grave sale en libertad. Lo que ocurre es que ya hace varios años, en los gobiernos anteriores, cambió el sistema del proceso penal en Chile y se tomó un poco los principios que hay en Estados Unidos o en Europa, que son principios que se llaman garantistas, en el sentido que incluso los peores delincuentes tienen derecho a una cierta forma de juicio ordenado para evitar los abusos que se dan en los gobiernos autoritarios o dictatoriales. De manera que, aunque resulte a veces fuerte o chocante, incluso en casos de delitos flagrantes o en contra de niños, de mucha violencia, incluso esas personas también tienen derecho a un proceso que se llama justo. La prisión preventiva no es una forma de pena de cárcel, de sanción. Sin duda que es una sanción, es una molestia, es un daño, pero la ley no la contempla como sanción, sino la contempla como lo que se llama medida cautelar, en el sentido que el tribunal requiere que esta persona esté a disposición del tribunal durante un cierto periodo, con el objeto de asegurar las pruebas, entrevistarlo, ver toda la documentación, evitar que él pierda pruebas o las esconda, y una vez que la investigación está razonablemente asegurada a juicio del tribunal, procede la libertad. Entonces, paréntesis ahí, perdón, José Luis. ¿Qué pasa cuando se dice que es considerado un peligro para la sociedad y entonces la prisión preventiva se justifica en esa condición de peligro? Exactamente. La propia ley define lo que es el concepto de peligro. Y uno tiende a imaginarse, ¿no es cierto?, por la palabra misma, el concepto de un delincuente que ande con armas y que pueda hacer daño a las personas. Pero además el peligro pudiera ser que esconda las pruebas o que converse con testigos. Que se ponga de acuerdo, con otras partes. Y que de alguna manera, entre comillas, arregle su proceso. Correcto. Para que sea lo más fácil. Por lo tanto, el tribunal tendrá que ver si las conductas de esta persona ya pueden no significar ese riesgo. Ese sería el peligro, en el sentido que se aseguró la persona, se obtuvo documentación, prestó su declaración, han declarado los testigos y el tribunal verá en libertad soberanamente si corresponde o no todavía que siga. En esa misma línea de argumentación, José Luis, cuando ya han transcurrido tantos meses,
donde ya finalmente la suerte está medianamente echada respecto de la presentación de pruebas, la defensa que pueda tener María Isabel Farah también para revertir aquello que se le imputa, etcétera, etcétera. Insisto, con el correr del tiempo se justificaría, entiendo que no sabemos nada del proceso en sí mismo, pero solo en orden al tiempo transcurrido se puede sostener una prisión preventiva, en orden, insisto, a que ya probablemente las pruebas están bastante echadas. Como usted muy bien dice, Verónica, no conocemos el proceso mismo, de manera que es difícil opinar, salvo en teoría. Ahora, lo que uno ha leído en la prensa, el tribunal fijó un plazo de investigación de 8 meses. Vale decir, en este periodo tendrán que terminarse toda la investigación. Ya transcurrió la mitad de ese periodo y probablemente el tribunal estimó que en el caso de los 2 imputados anteriores ya estaba asegurada su presencia, ya había evidencia suficiente y no era necesario más esta forma de cautela. La prisión preventiva es una cautela, en el sentido que este imputado no se va a arrancar y las pruebas ya son suficientes. Volviendo a la pregunta que le hacía anteriormente José Luis, ¿qué tan fácil o difícil resulta para un abogado, para un tribunal, probar delitos como los que mencionábamos recién, más allá del caso de Farah, pero cuando a alguien se le imputa este tipo de delitos? ¿Resulta fácil o difícil poder acceder a pruebas que permitan corroborar o revertir la imputación de estos delitos? Lo repito, falta la ley de valores, lavado de activos, uso de información privilegiada y entrega de información falsa. Es bastante difícil. ¿Por qué? Porque se conjugan 2 elementos que tendrían que estar juntos. Por un lado, lo que la ley exige en toda persona que se le acuse de un delito, que es lo que se llama el dolo, que es la voluntad, la mala intención, por así decirlo en palabras sencillas, de querer cometer un delito. Vale decir, a propósito, una persona piensa en una acción delictiva, la ejecuta, la realiza y ya la lleva a cargo en el tiempo. Eso por una parte. Y por otro lado, en situaciones de carácter comercial, o económico, o financiero, que es lo que usted acaba de mencionar, la infracción a la ley de valores, entregar información falsa o mentirosa en oferta pública de valores, en entregar información falsa en los balances de la sociedad y una serie de otros antecedentes, donde ahí, hemos visto un poco en el caso de la Polar, hay un equipo de personas en la empresa, donde hay mucha información que se está entregando de un nivel a otro nivel, de distintas secciones a otras secciones, y por lo tanto probar que esta persona en particular sí quiso cometer el delito, tuvo acceso a la información, lo hizo voluntariamente y quiso engañar al público, es una tarea muy difícil para los fiscales. Y por lo tanto, para llegar a la sentencia, la propia ley dice que el tribunal tiene que formar su convicción, creer profundamente que esta persona quiso cometer el delito y realizó toda esta acción. No sabemos todavía lo que ha determinado el tribunal porque está en pleno desarrollo esta audiencia, pero sumándome un poco a las consecuencias que tuvo las medidas que se le pusieron a Julián Moreno y a Pablo Alcalde de arresto domiciliario, yo recuerdo que la parte creyente decía: la verdad es que se sigue corriendo un riesgo que ellos estén en su casa porque pueden acceder a través de internet o a través del teléfono o a través de visitas o otra forma de comunicación, todavía seguir, como decíamos antes, a intentar arreglar determinadas pruebas. ¿Cuál es el riesgo que una persona esté efectivamente con arresto domiciliario para un juicio de una naturaleza económica? ¿Son muy altos? Bueno, aquí es cosa de imaginación. Uno puede pensar que efectivamente existe un cierto riesgo en el sentido que no tiene prohibidas las visitas, puede contactarse con otras personas, puede hablar por teléfono. Pueden ajenar bienes, perdón, que eso era otro de los aspectos que también se decía, bueno, porque si llegada la sanción él tiene que indemnizar o tiene que de alguna manera resarcir económicamente el perjuicio causado, al momento del tribunal decir, vamos a ver cuáles son los bienes que usted tiene para resarcir, resulta que nada va a ser de él porque él ya haber podido hacer eventualmente todos aquellos trámites que estando en prisión quizás no pudiera haber hecho. Bueno, ahí el tribunal es el que tiene que examinar los antecedentes y ver cómo ha sido la conducta de esta persona en la historia, en el sentido, alguien que nunca ha delinquido, que tiene buenos antecedentes, que tiene una buena formación escolar, secundaria, universitaria, y que ha participado en distintas empresas, puede en un momento determinado decir, efectivamente esta persona no es un delincuente clásico, primera cosa. En segundo lugar, el hecho de que pueda conversar con otras personas, el tribunal ya lo tuvo a su disposición durante 4 meses y por lo tanto ahí verá si la información que ya existe es suficiente o no, es un tema que ve el tribunal. Y respecto de la enajenación de bienes, en todo este periodo de investigación, que es un periodo en que la persona está claramente bajo sospecha, las enajenaciones que haga en perjuicio de todos sus acreedores
pueden ser declaradas nulas y volver a su patrimonio y en definitiva con ese patrimonio pagarse. Probablemente tome un poco más de tiempo, pero en definitiva las personas saben que si hacen eso agravan su responsabilidad y por lo tanto en general el consejo de los abogados es evitar que realice ese tipo de conducta, especialmente si se trata de este tipo de delitos económicos de un gran monto que han provocado toda esta situación nacional. José Luis, ¿qué estipula la ley respecto de las sanciones para los delitos que comentábamos antes? La falta a la ley de valores, lavados de activos, ¿son sanciones altas, son sanciones pecuniarias? ¿Cómo funciona el castigo que entrega la ley a este tipo de delitos? Es de los dos tipos. En general, la ley chilena tiene una división o clasificación de las penas en distintas categorías, ¿no es cierto?, que son, primero, si es presidio o prisión mayor o menor, que son dos grandes categorías. Y después, cada una de esas es mayor, mínimo, medio o máximo. Que es el grado. Que es el grado. Y entonces, a título de un ejemplo, podría decirse, este delito será castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo. Correcto. Que llega hasta 5 años. O podría ser presidio mayor en su grado mínimo, que es 5 años y un día hacia arriba, o presidio mayor en su grado máximo, que llega hasta los 20 años. Entonces, la ley establece que en el caso de todos estos delitos tienen penas más bien severas, son todas penas en el nivel de los 5 años hacia arriba o más. Y la ley establece aquí, curiosamente, dos criterios separados y distintos, son distintas leyes. Una dice que la persona que se encuentre culpable de 2 o más delitos será condenado, dicho en palabras sencillas, a todas las penas. O sea, 3, 4, 5, 6, los que sea, y suman 120 años a veces. Y la otra, que es la que en general se aplica en los tribunales chilenos, es que se le aplicará la pena más alta de todos, con todas las agravantes, dicho en palabras muy sencillas. De manera que, sumado estos 2 o 3 o 4 delitos, ¿no es cierto?, bien pudiera estimarse que pueden ser penas arriba de 10 años, las que están enfrentando como riesgo. Ahora, para llegar a la sentencia definitiva, tiene que primero terminarse esta etapa del juicio ante el Tribunal de Garantía. Nosotros tenemos en materia penal 2 tribunales distintos, a diferencia de lo que ocurría en el pasado. Primero, la investigación se lleva ante el Tribunal de Garantía y la conduce el fiscal. Esa etapa termina con el cierre de la investigación y la acusación. Y se le acusa a esta persona de haber cometido este delito y pasa a otro tribunal, que es el Tribunal del Juicio Oral, donde hay un debate ya de juicio propiamente tal, y ahí están los abogados defensores, los atacantes, y ese tribunal es el que tiene que evaluar las pruebas y dictar la sentencia definitiva, y ese tiene que formar su convicción. Vamos a hacer un paréntesis en la conversación con José Luis López para ir justamente al Centro de Justicia. Felipe Leiva está reporteando el tema para que además nos pueda entregar imágenes de lo que ocurre a esta hora con esta revisión de la prisión preventiva de María Isabel Fará. Felipe, te escuchamos. Buenos días. Buenos días, porque la defensa de María Isabel Fará pidió arresto domiciliario nocturno, tal como pasara con el ex gerente general de la multitienda, Nicolás Ramírez. Alude a que finalmente María Isabel Fará, la ex gerenta de Administración y Finanzas, no tenía acceso y conocimiento a lo que se estaba realizando en cuanto a los estados financieros de la multitienda, como las reparticiones unilaterales. Dice que obviamente no es un peligro para la sociedad, por eso se tiene que modificar esta medida cautelar, a la cual tiene por ahora prisión preventiva, y que obviamente ha estado sin libertad durante más de 4 meses. La defensa de María Isabel Fará dijo que además, en cuanto a los cargos por venta de acciones con uso de información privilegiada, hay ganancias muy pocas y que no se hizo en una etapa donde el pic de la acción haya sido lo más significativo. Ella supuestamente en total habría ganado 2.678.156 pesos en esta venta de acciones 2 veces que hizo María Isabel Fará, y que por ende, según la defensa de la ex gerenta, no son antecedentes válidos para un uso de información privilegiada. Nombró una serie de nombres el subgerente de cobranza, el señor Rojas, donde dice que Julián Moreno era quien hacía estas malas prácticas. También detalló finalmente una cadena de correos donde Julián Moreno, el ex obviamente administrativo de la Polar, tenía la principal función para conocer el estado financiero de la multitienda, además de lo que se estaba realizando con las repactaciones unilaterales. Ya ahora está en imagen, ustedes pueden ver lo que está pasando aquí en el segundo juzgado de garantía de Santiago, donde la defensa
obviamente el Ministerio Público dice que obviamente María Isabel Farah sí controlaba las transacciones y también manejaba el riesgo crediticio, algo que se está discutiendo en estos momentos para ver si se revoca o no la prisión preventiva de la exgerente de la Polar, María Isabel Farah. Sí, Felipe, perdón, ¿puedes repetir la medida que ha sugerido la defensa para cambiar la prisión preventiva por, me dijiste, arresto domiciliario solo nocturno? La defensa de María Isabel Farah solicitó arresto domiciliario nocturno. Perfecto. Bien, Felipe, vamos a estar contigo en un par de minutos más para ir monitoreando contigo el desarrollo de esta audiencia. Gracias por los datos. Hasta pronto, buenos días. Buenos días. Con 16, vamos a hacer un paréntesis también en lo que ocurre con este tema y otras informaciones. Vamos a seguir en el estudio con José Luis López, el profesor de Derecho Comercial de la Universidad de Chile, que nos ha explicado y aclarado también parte del panorama judicial que podría enfrentar María Isabel Farah. Vamos a hacer un pequeño paréntesis con él para revisar otras informaciones que también generan preocupación hoy en la agenda nacional. Fíjense que después de 48 horas de cierre de la unidad de quemados de la Posta Central, el Ministerio de Salud ordenó la reapertura de ese departamento pese a la oposición que existe de los propios médicos denunciantes. El médico Óscar Orellana confirmó que por orden del Ministerio de Salud se reabrió esta unidad, lo que no significaría un riesgo para el resto de los pacientes. Además, Orellana dijo que la medida es un intento para bajarle el perfil a la situación que se está viviendo hoy en la Posta Central. En este mismo tema, autoridades de salud presentaron una querella contra los parlamentarios y personal médico de la Posta Central por divulgar la ficha clínica de un paciente, particularmente de Daniel Zamudio. Además, por generar alarma pública al revelar el brote de la Clostridium difficile y también la presencia en la unidad de quemados de esta bacteria Acinetobacter. Dentro de esta presentación hemos puesto conocimiento de la Fiscalía elementos que desde nuestro punto de vista constituyen un delito, como es el generar esta alarma pública y por otra parte el exponer ante la opinión pública elementos que son privados y de manejo médico exclusivo sin el consentimiento de los afectados. Le hemos pedido a la Fiscalía que investigue los mecanismos por los cuales se ha usado información confidencial de un enfermo, de un paciente emblemático para la salud pública chilena, emblemático para la sociedad chilena, por qué, cómo ha llegado a manos y por qué se ha difundido sin la autorización de la familia, porque eso ha conducido a un trato y una denostación a nuestro juicio de esta situación. El subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, dijo que pidió la separación temporal de la jefa de infectología mientras se analiza la emergencia causada por estas dos bacterias en la Posta Central. 11:19, vamos a la pausa, enseguida hay más noticias.
durante esta mañana ya hemos seguido de cerca esta nueva audiencia por el caso La Polar, donde hoy se está definiendo si María Isabel Fará, que es la última exgerenta que está cursando prisión preventiva, sigue o no en esa condición, y su defensa ha pedido para ella el arresto domiciliario nocturno, una solicitud que tendrá que el juez sopesar y ver si accede a ella o no, o si pone otra medida. Y en el estudio está José Luis López, él es abogado y además profesor de Derecho Comercial de la Universidad de Chile, quien nos ha ayudado durante esta mañana a entender y analizar también este caso. José Luis, volvamos al tema. Verónica, a su disposición. Muchas gracias. Hay algo que yo le preguntaba y que seguramente la gente en su casa se está dando vuelta. Que digan que quieren el arresto domiciliario nocturno, quiere decir entonces que María Isabel Fará tiene que ir solo a dormir a su casa. Es lo que uno más o menos va entendiendo. Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué entonces, al igual que Alcalde y Julián Moreno, no pide el arresto domiciliario total? Vale decir que ella pueda estar todo el día en su casa, además de dormir. Aquí da la sensación, por este concepto, que la persona solo tendría que ir a dormir a su casa y el resto del día no lo pasa en el Centro de Orientación Femenina en la cárcel. No. A ver, explíquenos eso. Volvemos a lo que habíamos hablado hace poco rato. La esencia de todo el proceso penal que hay en Chile ya desde varios años es que las personas tienen derecho a sufrir este proceso donde se les acusa de un delito en total libertad. A diferencia de lo que ocurría en el pasado, ¿no es cierto?, que usando palabras muy clásicas del pueblo chileno, va a ir preso al tiro. Okay. Eso entonces, el sistema que tiene hoy día es la libertad hasta que sea dictada una sentencia definitiva, condenatoria, y ahí cumple la pena. Correcto. Mientras tanto, se dictan lo que se llaman medidas cautelares, que significa limitar de alguna manera la libertad de estas personas, que son la citación, tiene que ir a un tribunal y se le limita la libertad ese día, no puede hacer otra cosa, la detención, la prisión preventiva o el arresto domiciliario. El arresto domiciliario es una forma más benigna de limitar su libertad, en el sentido que está presa en su casa. En el caso del señor alcalde y de la otra persona, Moreno, fue arresto domiciliario total, quiere decir que tienen que estar todo el día en su casa, no salen de la casa. Arresto domiciliario nocturno significa que la persona durante el día puede salir de su casa, no es que esté presa en otro lado. O sea, esto es como pedir una libertad para decir, y estoy tratando de entenderlo en el buen chileno, José Luis, es decir, que la persona quede libre, voy a poner una hora estimativa, hasta las 7 de la tarde, y de las 7 entonces está presa en su casa. Exactamente. La persona en tal caso tendría libertad absoluta para salir de su casa, hacer los trámites o gestiones que estime conveniente, pero está necesariamente obligada a estar todas las noches en su casa, lo que es una limitación de su libertad. Vuelvo al principio, que las personas tienen derecho a la libertad total, pueden incluso viajar al extranjero. Por eso que se dice entonces en algunos casos arraigo. Teóricamente tienen derecho hasta viajar al extranjero, o ir a la playa, o hacer sus trámites, trabajar, y si eventualmente se dicta una sentencia condenatoria, en ese momento empiezan a cumplir la pena. Así que el arresto domiciliario nocturno es una limitación de su libertad en cuanto todas las noches tiene que estar siempre en su casa. Desde el punto de vista estratégico legal, ¿fue una buena medida la que puso la defensa o la solicitud que hizo la defensa Fará? Porque si uno lo compara con, insisto, a los casos que son más o menos equiparables, ¿verdad? Que es el caso de Julián Moreno y Pablo Alcalde, que están con arresto total, o sea, no pueden ir ni siquiera a la esquina a comprar la fruta. Así es. En el caso de Fará se está pidiendo lo contrario, que ella sí pueda salir y solo tenga que volver a dormir. Insisto, desde el punto de vista estratégico legal, ¿cómo calificaría usted, por su experiencia, esta solicitud? A ver, habría que ser profesor de estrategia, que no es el caso mío. Aboguemos entonces porque usted es profesor de Derecho. Habría que ser profesor de estrategia, ¿no? Pero naturalmente, del punto de vista del cliente o defendido, yo creo que es una situación mucho más cómoda que la que está viviendo hoy día. Hoy día está sometida a prisión preventiva en un centro de prisión, de detención, y se cambiaría por una que va a su casa y tiene libertad bastante amplia para salir, ir a ver a sus parientes, salir a almorzar si quiere, y en la noche tiene que volver a su casa. Es una situación más cómoda y sigue enfrentando una posible pena bastante severa, ¿no es cierto?, en el caso de la sentencia.
O sea, es una felicidad, por así decir, parcial, pero siempre tiene el riesgo futuro de la sentencia, que puede ser bastante severa. Uno se pregunta, escuchándolo, la explicación que usted nos da suena bastante cómodo para el imputado. ¿Por qué no se habrá atendido esta misma solicitud en el caso de Julián Moreno y Pablo Alcalde, de haber pedido también el arresto domiciliario nocturno, de tal forma de haber conseguido esta comodidad también a ellos y pidieron el arresto domiciliario total? Bueno, la verdad... ¿Hay alguna explicación legal o jurídica que se tiende ahí? ¿No? Es lo que usted dice, pura estrategia. La verdad es que yo no sé lo que pidió la defensa de ellos. No tengo los antecedentes al lado mío. Pero la decisión del tribunal fue arresto domiciliario total. Ahora, efectivamente es un tema estratégico. ¿Qué pasa, José Luis, si alguien no cumple con esa medida cautelar, sea del arresto domiciliario total o del arresto domiciliario nocturno? Si alguien transgrede aquello. La Fiscalía puede sorprenderlos, ¿no es cierto?, de que no están cumpliendo. Estoy presente a los antecedentes del tribunal para que se decrete nuevamente la prisión preventiva. Y ahí en el fondo implica necesariamente que para que esa Fiscalía pueda comprobar la violación de la medida, tiene que tener un punto fijo necesariamente. O tiene que haber algún mecanismo de control, que pueden ser distintos mecanismos de control, llamar por teléfono, que lo vayan a ver de vez en cuando. Perfecto. Un último dato que para quienes no conocemos la forma de manejar el derecho y estas audiencias con exactitud, es habitual que entonces la parte, sea querellante o defensa, sugieran al juez y al tribunal una medida cautelar y no esperar sencillamente que el juez determine qué es lo que quiere. ¿Eso es habitual? Nuevamente usted parece profesora de Derecho Procesal. No, de verdad que no. Puro sentido común nomás. Pero el sentido común indica eso, o sea, las partes tienen que ver lo que se llama la estrategia de la defensa, en el sentido de hacer lo menos riguroso posible para su cliente todo este proceso, que de sí es muy riguroso. Salir en la prensa, estar sometido a prisión, el nombre queda muy afectado y además la libertad. Entonces buscan mecanismos para limitar su responsabilidad y limitar este rigor. Perfecto. José Luis, gracias por haber venido al estudio, que le vaya muy bien, bueno, y por habernos ayudado a entender esto. Ha sido un agrado colaborar con ustedes, cuenten conmigo. Muchas gracias. Muy amable, que esté muy bien. Dejamos hasta acá este bloque de actualización, en un par de minutos estamos de regreso.